Buen día, estimado profesor. En este video presentaré mi proyecto integrador. Espero sea de su agrado. A continuación, hablaremos de las funciones que tiene el dinero. En este caso hay tres. La primera es el dinero como depósito de valor. ¿Esto qué quiere decir? Y hace referencia exclusivamente al valor de una moneda. Por ejemplo, hay bancos o el mismo Banco Mundial utiliza el oro para darle un valor a su moneda, una garantía, establecerle ese valor, esa base al dinero que se maneja. En el punto número 2 tenemos el dinero como unidad de cuenta. Este ya habla para darle el valor a un producto, a un bien, a un servicio. Es decir, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de la tortilla que le va a dar que está alrededor de los 24 pesos por kilo. El kilo de carne que está en 180, 150 alrededor. A eso se hace referencia al dinero como unidad de cuenta. En el punto número 3 tenemos el dinero como medio de cambio. Este es ya, digamos, el aspecto de que yo tengo 100 pesos y lo voy a intercambiar por un kilo de tortillas, por medio de carne, ya se establece como más cotidiano, ¿no? Es el aspecto de manejar mi dinero para adquirir bienes y servicios, intercambiándolos para que tenga yo ese beneficio o ese servicio o ese bien dentro de lo que yo puedo ocupar. A continuación hablaremos de el mercado del dinero. Este hace referencia como cualquier otro mercado, hablemoslo de bienes, servicios y adquirir, pero en este aspecto hablamos de manejar el dinero y esto tiene la finalidad de buscar invertir. Yo como inversor puedo ir a este mercado a conseguir ideas, mercados, empresas en las que yo puedo inyectar ese capital, ese dinero que tengo para fortalecer la empresa, que tenga un crecimiento, que tenga una mejoría para adquirir material, equipo o insertar un nuevo producto y ampliar su mercado o su alcance de este bien y servicio. Y en el aspecto de que soy yo una empresa, puedo ir a buscar a este mismo mercado de dinero un préstamo con el afán del mismo objetivo, el crecer y tener un beneficio. El chiste de esto es consigo una inyección de capital con la finalidad de tener un mayor beneficio, un mayor crecimiento. Al final del día todos invierten, todos buscan un beneficio mayor. Ahora hablaremos de qué manera influye el comercio internacional con la economía. En este aspecto hablamos de que como característica principal va a existir una fluidez del capital, va a existir más variedad de productos y esto va a hacer que exista una fluidez en el capital, en el dinero, y que no se concentre en una sola nación. Además que ayuda a mover las fortalezas de cada país. Por ejemplo, tenemos países que son punta de lanza en cuestión de tecnología, como por ejemplo en el aspecto de los videojuegos. Tenemos tres empresas grandes. Una radica en Estados Unidos, otra radica en Japón y las otras dos radican en Japón. Entonces, la intención es de que si todo se centrara en Japón, pues solo Japón tendría acceso a esos videojuegos, al beneficio que genera el vender ese tipo de tecnología exclusiva, y se concentraría solamente en su mercado nacional el flujo de este dinero, de este beneficio.
Por consiguiente, si tú lo comercializas en todo el globo, pues no solo vas a tener el beneficio en tu propia nación, sino también lo vas a tener en todo, aparte de que va a generar esa riqueza o se va a devolver esa riqueza hacia tu país. Y por consiguiente, por ejemplo, tenemos países que son ricos en petróleo, ahorita los muy sonados que son los países de Medio Oriente, que pueden producir ese petróleo. Pues obviamente esa producción no solo es para su país. De hecho, al contrario, ahí podría ocurrir otro fenómeno que sería la sobreproducción, que se generaría otro tipo de estancamiento económico y podría generar un punto perjudicial para esa nación. Entonces lo que intenta es exportar su petróleo para que al final del día, como ellos tienen reservas excedentes que superan su consumo nacional, pues poderlo exportar y tener un beneficio y no se concentre ese bien en esa nación únicamente. Por último, vamos a hablar del crecimiento que ha tenido México en los últimos años. Innegablemente nos dimos cuenta o percibimos, de hecho pues no es muy difícil por los que habitamos el país, que nos dimos cuenta que a partir de la pandemia sí tuvimos una desaceleración. El crecimiento en México estaba yendo por un buen camino, yo así lo considero, donde estábamos teniendo un crecimiento bastante bueno a comparación de otras naciones. Pero vino la pandemia y pues nos pegó, porque al final del día no nada más fue aquí, fue una desaceleración económica a nivel global. Entonces, terminando la pandemia, digámoslo así, o regresando a esa normalidad post pandemia, empezamos a crecer, pero en lo que será los últimos 2 años sí nos hemos visto un poco mermados en nuestro crecimiento a comparación de lo que estábamos manejando inmediatamente post pandemia y pre pandemia. Entonces, digamos, sí ha habido crecimiento, sí considero que hay crecimiento, pero sí ha bajado conforme a las expectativas después de pandemia. Entonces realmente yo considero que sí haría falta fortalecer parte de la política nacional en cuestión económica para regresar un poco a ese auge. Aunque actualmente podemos ver que el peso se ha fortalecido en frente al dólar, yo considero que esto es derivado a la crisis económica por la guerra en Medio Oriente, alrededor del petróleo y algunas políticas que ha tomado también Trump en Estados Unidos. Pero no considero que sea porque nuestra economía está avanzando exponencialmente o en ese tipo de aspectos. Considero más el aspecto de múltiples circunstancias y no de un crecimiento nacional.